Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark35, Daniel, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Ta, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Siu, Sloaubert, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 549. Provocado a admitirlo. Freya cogida de la mano con un niño. Tal escena fue prácticamente escandalosa para los dioses dentro del gran casino. En entornos formales, Freya solo tomaría la mano de su tutor, Ottar. Verla con otro hijo era casi inaudito. Mirando a su alrededor, no había señales de ninguno de los hijos habituales de Freya cerca. ¡Qué extraño! Freya nunca iba a ningún lado sin que al menos uno de sus seguidores la cuidara. Oye, ¿qué están haciendo ustedes dos, poniéndose cariñosos allí? Loki volvió la cabeza, solo para ser recibida por una vista que le hizo hervir la sangre. Allí estaba Bel, congelado como una estatua, mientras Freya se aferraba a su brazo con una sonrisa burlona. Normalmente, a Loki no le importaba menos que esa mujer enamorada coqueteara. Después de todo, Freya era del tipo que disfrutaba jugando con los corazones, pero rara vez se ponía seria. Pero esta vez, este tipo, absolutamente no. Loki podía jurar que esa mujer enamorada hablaba en serio con Bel. Y si Freya realmente logró conquistarlo, eso sería un desastre. Casi instintivamente, una voz obstinada e indignada se elevó dentro de ella, condenando el comportamiento de la desvergonzada diosa. Loki se acercó furiosamente al otro lado de Bel y agarró su brazo libre. Mujer enamorada, intenta tener un poco de decencia por una vez. Oh. Los labios de Freya se curvaron en una sonrisa débil y helada mientras lanzaba una mirada desafiante a Loki. Su mirada permanecía en la mano que sostenía el brazo de Bel. ¿Y en qué se diferencia exactamente lo que estás haciendo de mí? Estoy ayudando a este Ayepaestus a vigilar a este niño. Alguien tiene que asegurarse de que no sea engañado por ti. ¿Engañado? ¿No es el engaño tu especialidad, dioses de las mentiras? La tensión entre las dos diosas crepitó, dejando a los dioses que miraban atónitos por completo. Yoat, ¿qué demonios? Les llevó varios largos momentos procesar lo que estaban viendo. Dos de las diosas más poderosas de Horario prácticamente se aferraban a un chico desconocido. Sus cerebros se paralizaron ante lo absurdo de la visión. Loki y Freya peleando por un chico. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién es ese chico? Incluso mientras intentaban despejar la cabeza, la escena ante ellos seguía siendo extraña, porque por mucho que miraran, no podían distinguir la cara del niño. Algo andaba mal. No importaba cuán agudamente se enfocaran, sus rasgos permanecían borrosos, como ocultos detrás de un velo. Era imposible discernir su apariencia completa. Esto despertó inmediatamente la curiosidad entre varios dioses cercanos. Eso es extraño. ¿Es algún tipo de magia o habilidad especial? ¿Por qué no puedo ver su cara? Tú también. Así que no soy solo yo quien no puede salir. Magia o habilidad. Eso sería bastante exagerado. A pesar de que su poder divino estaba sellado, su percepción y visión como dioses permanecieron nítidas. No había forma de que la magia o habilidad de un mortal pudiera engañarlos. Sin embargo, cada uno de ellos experimentó lo mismo. Lo que lo hacía obvio. El problema recaía en el propio niño. Después de intercambiar miradas, los dioses parecieron llegar a la misma conclusión. No es de extrañar que esté involucrado con Loki y Freya. Debe ser el próximo objetivo de Freya. Dada la aparente singularidad del niño, tenía mucho sentido que llamara la atención de ambas diosas. Freya, claro, eso encaja con su naturaleza. Pero Loki, eso no cuadra. Un dios no pudo evitar expresar lo que todos estaban pensando. Bastante cierto. Freya actuando así tiene sentido, pero Loki, de ninguna manera. Ver a Loki discutir con Freya por un hombre era más que extraño a los ojos de los dioses masculinos. El comportamiento de Freya era esperado. De Loki, no tanto. Todas las deidades circundantes intercambiaron miradas desconcertadas. Sí,
Freya, entiendo. Pero ¿por qué Loki también se está involucrando? ¿No está ella siempre obsesionada con su princesa espada? Todos en Horario conocían la reputación de Loki. Ella era una coquetera desvergonzada, burlándose de casi todas las mujeres de su familia, y malcriaba a su princesa espada por encima de todas las demás. Pero ver a Loki aferrándose a un hombre, para la mayoría de los dioses, era como presenciar lo imposible. Espera, ¿no me dices que Loki se ha vuelto heterosexual? ... Los dioses se miraron fijamente, tragando saliva con fuerza. Si este rumor alguna vez saliera a la luz, toda la ciudad de Horario estaría en estado de shock. Pero la que más sufría en este momento no era otra que Bel, atrapada entre dos diosas cariñosas. Su mirada se detuvo en Loki, débilmente en conflicto. Nunca pensé que Loki realmente sentiría algo por mí. Siempre asumí que era solo mi imaginación, alucinaciones por estar mentalmente agotado hasta hoy. Bel nunca había tomado la idea de que le gustó a Loki como algo real. Pero ahora, ya no podía negarlo. Cuando me volví tan charming, encantadora, Bel se conocía a sí mismo lo suficientemente bien. Era egoísta, pragmático, no muy bueno con la gente, un poco lascivo, un poco codicioso. Desde cualquier perspectiva, no parecía alguien que atrajera el afecto de un dios. Honestamente, si conociera a alguien con su propia personalidad, probablemente lo encontraría insoportable después de una sola mirada. Entonces, ¿por qué Loki, de todos los dioses, se interesaría por él? No podría ser por apariencia. Comparado con el payún pequeño pero de rasgos afilados, o el hombre lobo sorprendentemente guapo, tenía un promedio en el mejor de los casos. Su personalidad tampoco era exactamente atractiva. Discreta, cautelosa e introvertida. No importaba cómo lo mirara, no había ninguna razón por la que debería haber llamado la atención de nadie. Por eso, ante esta situación, Bel quedó genuinamente atónito. ¿Qué? ¿Es tan desagradable para ti que me gustes? Loki podía ver exactamente por qué Bel se había puesto tan rígido. Es solo un poco inesperado. Bel no se molestó en ocultar su sorpresa ni el raro rastro de pánico en su voz. Después de todo, pensé que se suponía que la que le gustaba a Loki era la princesa espada. Me gustan tanto los hombres como las mujeres. ¿Es eso un problema? Un leve rubor recorrió las mejillas de Loki. A decir verdad, ni siquiera ella esperaba enamorarse de este mocoso que estaba frente a ella. TCH. Este mocoso no ha sido más que un dolor, siempre discutiendo conmigo. ¿Cómo demonios terminó gustándome? Ni siquiera la propia Loki sabía cuándo había comenzado. Ella lo había negado durante tanto tiempo, incluso con vehemencia. Pero ahora, gracias a la provocación de Freya, la verdad le había sido sacada de quicio. Porque si a ella no le importaba a él, las acciones de Freya no deberían haberla molestado en absoluto. Y, sin embargo, lo hicieron, tanto que ella había estado nerviosa desde entonces, su irritación se desbordó. Eso por sí solo fue suficiente para que Loki se lo admitiera a sí misma. Ella realmente se preocupaba por Bel, demasiado, de hecho, lo suficiente como para llamarlo afecto. Cuando Freya vio a Loki admitir abiertamente sus sentimientos por Bel, su expresión se oscureció y su estado de ánimo se hundió. Loki lo notó de inmediato, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa astuta. ¿Qué pasa, mujer enamorada? ¿Te sientes un poco amargado? La pesadez en la expresión de Freya se desvaneció ligeramente, reemplazada por su habitual sonrisa serena. Loki, tu reacción realmente me sorprendió. La voz de Freya transmitía diversión y un toque de ironía. Solo pretendía usarte un poco, pero no esperaba que un movimiento te convirtiera en mi verdadero rival. Mientras tanto, atrapado entre las dos diosas, Bel solo podía sentir su corazón temblar de confusión. Capítulo 550. La llamada encriptada de las diosas. Santa mierda, las mujeres ya son aterradoras, pero diosas son varias veces peores. Bel no era ajeno al concepto de un campo de batalla del amor. Ya había visto uno de primera mano entre Hestia y Hefesto, pero nunca imaginó que algún día se encontraría atrapado en una, y entre Loki y Freya, de todas las diosas. Esta era una situación para la que nunca podría haberse preparado. En este momento, Bel estaba tan tenso que no se atrevió a mover un músculo. Si tuviera la más mínima oportunidad de irse, la tomaría de inmediato y huiría de esta peligrosa escena.
Desafortunadamente, con ambas diosas aferrándose a él al mismo tiempo, escapar estaba completamente fuera de discusión. Y no era como si no pudiera sentirlo, ambos emanaban silenciosamente energía divina. Si intentaba moverse, no tenía ninguna duda de que lo que le esperaba a continuación sería algo aún más aterrador. Las chispas parecieron encenderse en el aire cuando Loki y Freya se miraron entre sí, ninguno de los dos dispuesto a ceder un centímetro. No muy lejos, una pareja bien vestida presenció la visión de dos diosas peleando por el mismo hombre. ¿A Loki realmente le gustan los hombres? El hombre miró fijamente a Loki, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Él era un elfo, fácilmente reconocible por sus orejas puntiagudas y su corto cabello verde. Un gran parche negro cubría el lado derecho de su rostro. Vestido con un elegante traje negro que enfatizaba su complexión alta y delgada y sus rasgos llamativos, su aspecto refinado sin duda haría desmayar a innumerables mujeres. Ryu, ahora no es el momento para comentarios como ese. Su compañero era igual de cautivador. Llevaba un vestido sin tirantes blanco luna que mostraba a la perfección sus elegantes curvas de figura tan seductoras como una sirena que atraía a las almas a las profundidades de la tentación. Sus ojos, profundos y expresivos, parecían decir mucho por sí solos. Los dos no estaban aquí solo para ser espectadores. Tenían una misión mucho más importante. Incluso habían ido tan lejos como para disfrazarse, con uno de ellos haciéndose pasar por un hombre por el bien de su objetivo. La aguda mirada de Ryu recorrió el interior del gran casino. El enfrentamiento entre Loki y Freya ha llamado la atención de casi todos. De hecho, la mayoría de los invitados en el salón habían vuelto la vista hacia el espectáculo. Pero un lugar tan público como este ciertamente no era donde se encontraría su objetivo. Si la persona que buscamos fuera vendida a este casino, el comprador no sería tan tonto como para aparecer aquí a plena vista. Después de escanear el pasillo, los ojos de Ryu finalmente se posaron en una puerta cerrada en lo profundo del interior del casino. Dos miembros de la familia Ganesha montaron guardia ante él. No hay forma de entrar por los medios normales, y los guardias de la familia Ganesha no dejan pasar a nadie incluso con su propia fuerza. Como aventurera de nivel 4, enfrentarse sola a toda la familia Ganesha fue nada menos que delirante. Esta no es una misión para causar problemas, es una misión para salvar a alguien. Necesito averiguar exactamente dónde está Ana. Primero su mirada parpadeó hacia los guardias y su corazón se hundió. Con este nivel de seguridad, una vez que rescate a Ana, tendré que leave de inmediato afuera. El casino estaba repleto de miembros de Ganesha familia, e incluso Ankusa, el bastón del dios elefante, estaba entre sus filas esta noche. Si nos atrapan, todo habrá terminado. Ryu sacudió un poco la cabeza. Ahora no es el momento de pensar en escapar. El verdadero problema es descubrir cómo entrar en esa habitación. En primer lugar, en un lugar como este, solo aquellos que más destacaban podían llamar la atención de los operadores del casino. Y la mejor manera de hacerlo era simple: ganar a lo grande. Si gano suficientes fichas, la gerencia del casino enviará a alguien para que se acerque a mí, tratando de minimizar sus pérdidas. Probablemente me inviten a entrar con el pretexto de: ¿te gustaría experimentar un juego más exclusivo?, llevándome directamente a esa habitación fuertemente custodiada. Entonces, ¿cómo puedo ganar suficientes fichas? Como aventurera de nivel 4 con innumerables batallas a sus espaldas, Ryu sabía leer a las personas. Sus historias, su postura, sus ojos. Podría usar ese instinto para analizar el comportamiento de sus oponentes durante cada apuesta y inclinar las probabilidades a su favor. Pero incluso con esa ventaja, no había garantía de que pudiera ganar todos los partidos. Si no puedo ganar lo suficiente, no hay posibilidad de que alguna vez atraiga la atención de los operadores del gran casino. Justo cuando Ryu estaba devanándose los sesos, las dos diosas al lado de Bel dejaron de lado temporalmente su pelea. Loki, no tiene sentido que peleemos aquí. Habiéndose calmado, los ojos de Freya brillaron débilmente con poder divino mientras hablaba directamente con Loki a través del lenguaje encriptado de los dioses. Ah, tienes razón. No tiene sentido. Ahora que su cabeza se había enfriado, Loki entendió completamente el punto de Freya. Para ambos, los verdaderos obstáculos eran Hestia y Hefesto. A menos que trataran con esos dos primero, pelear aquí no lograría nada. No te dejes engañar por lo dócil que se ve. Este mocoso es increíblemente resistente.
Loki hizo un leve puchero. Una diosa mostrando abiertamente afecto, y este mocoso todavía se resistía. Eso fue absurdo. Claro, su figura no podía compararse con esas dos, pero seguía siendo una diosa. Realmente pensó que ni siquiera valía la pena considerarla. Suspiró. Ese es el tipo de persona que es este niño. Freya sabía muy bien qué tipo de temperamento tenía. Su corazón probablemente ya estaba ocupado por Hestia y Hefesto. Un corazón intacto por la autoridad divina. A menos que este niño desarrolle ese tipo de deseo, no hay forma no. Ese mocoso nunca desarrollaría tales deseos. La certeza de Loki hizo que Freya levantara una ceja de curiosidad. ¿Por qué dices eso? Mi Renard es más que encantadora, pero ese mocoso la engañó deliberadamente para que terminara conmigo. Y cuando mi Renard más tarde trató de ofrecerse voluntariamente a él la esquivó por completo. La razón es simple. La vida útil. Freya parpadeó, luego entendió rápidamente. El tiempo que Bel poseía no era el mismo que el de los mortales comunes. Si Bel realmente derrotara al dragón negro y cruzara el límite que ningún aventurero había cruzado jamás, entonces podría recorrer el camino hacia la divinidad. Una vez que diera ese paso, Bel ya no pertenecería al mundo de la gente común. Desde esa perspectiva, Freya podía entender por qué actuó de la manera en que lo hizo. Pero aún así, estaba profundamente sorprendida de que Bel realmente tuviera la intención de perseguir la divinidad. Este niño. Freya respiró lentamente, estabilizándose. En ese caso, tengo aún más razones para competir por él. Capítulo 551. Éxitos perfectos consecutivos. Ven a jugar. Como ya estamos aquí, también podríamos divertirnos un poco. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bel miró fijamente a las dos diosas tirándolo hacia la ruleta. No tenía idea de cómo se las habían arreglado para coordinarse. Hace unos momentos, se habían estado atacando mutuamente, pero ahora de repente se movían en perfecta sincronía. ¿Hablaron estos dos a mis espaldas? Bel no pudo evitar el sentimiento, aunque no tenía pruebas sólidas. Antes de que pudiera pensar más, el tirón de sus manos lo obligó a seguir adelante, y pronto se encontró parado frente a la mesa de la ruleta. La llegada de las dos diosas hizo que el croupier semihumano se pusiera notablemente tenso, su voz mucho más respetuosa de lo que había sido con cualquier otro cliente. Por favor, hagan sus apuestas donde quieran. Sus palabras volvieron a llamar la atención de Bel hacia el volante. ¿No estás apostando? Loki-sama, no me gusta apostar. La pregunta de Loki le valió a Bel una sacudida de cabeza indefensa. Aunque poseía la habilidad suerte celestial, siempre había sentido una aversión instintiva por el juego. Tal vez fue porque esa suerte nunca se trasladó a los sorteos de gacha, pero de cualquier manera, había dejado de creer en esas malditas probabilidades hace mucho tiempo. No eran más que mentiras. Finalmente llegas adentro y te vas a quejar de que no te gusta. Loki le dirigió una mirada exasperada, claramente sin impresionarse por su renuencia. Bel, si sigues rechazando la invitación de una diosa, es posible que le empieces a desagradar. Incluso Freya se unió, su tono burlón pero deliberado. Pero no estaban ustedes dos aquí para ver el programa. ¿Por qué el repentino interés en los juegos de azar? Bel no había olvidado la verdadera razón por la que habían venido aquí. Freya, sin embargo, simplemente sonrió, soltando una mano para señalar a una chica de cabello plateado que parecía visiblemente preocupada. Mis hijas están tratando de descubrir cómo colarse. ¿Cómo podríamos simplemente sentarnos y no hacer nada? Siguiendo el dedo de Freya, Bel vio de inmediato a dos figuras familiares. Julian y Sir Froba. Las camareras de la anfitriona de Fertility Tavern. No es de extrañar que Freya fuera la primera en enterarse de esto, así que por eso los ojos de Bel se dirigieron instintivamente hacia la puerta custodiada por dos miembros de la familia ganesa. Hay un fuerte aura de lujuria, codicia y gula saliendo de esa habitación, así que ese es su objetivo. Un lugar custodiado por aventureros no sería de fácil acceso. Las áreas exteriores estaban claramente destinadas a los jugadores comunes, mientras que esa habitación interior estaba reservada para los nobles adinerados, o tal vez para aquellos que habían sido invitados personalmente.
No es de extrañar que la entrada requiera tantas fichas si la entrada exigía una invitación interna y la fuerza bruta no era una opción, entonces solo había dos formas de ingresar. Impresionar al casino con una habilidad de juego excepcional o acumular suficientes fichas que no pudieran permitirse ignorarlo. Habiendo reconstruido todo, Bell retiró la mirada y se volvió hacia la ruleta que tenía ante él. Realmente no me gustan los juegos de azar. Bueno. Loki y Freya intercambiaron una breve mirada antes de desviar rápidamente la mirada. Freya-sama, no tengo papas fritas. Justo cuando Bell estaba a punto de hacer una apuesta, le golpeó. No había cambiado una sola ficha. Tengo una. Loki sacó un solo chip de quién sabe dónde. Solo una, pero por lo que parece, claramente había estado preparada. Ustedes dos están trabajando juntos, ¿verdad? Bell no pudo evitar quejarse interiormente mientras aceptaba el chip. Una preparando el escenario, la otra proporcionando los accesorios. Claramente, estas dos diosas se habían unido para meterse con él. Pero no se habían estado atacando mutuamente hace unos momentos. Esa tensión ardiente definitivamente había sido real. ¿No me dices que estos dos realmente tienen algún tipo de comprensión tácita? Suprimiendo sus dudas, Bell tomó el chip de Loki-sama y casualmente lo colocó en un número. 16. 1. El croupier miró sorprendido a Bell. No esperaba que alguien que no pareciera un apostador hiciera una apuesta tan arriesgada. Aún así, ella no dijo nada y simplemente recogió la pelota, golpeándola contra la rueda que giraba rápidamente. La rueda se desaceleró gradualmente, la pelota rebotó y traqueteó antes de asentarse en una ranura. 16. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, las pupilas del croupier se encogieron de incredulidad. Un solo número hit muerto en. Oh, los hermosos ojos de Freya brillaban de interés. Ella no había sentido ni siquiera un destello de energía mágica antes, sin embargo, había aterrizado tan fácilmente. Un pago de 1.35, ese no fue el tipo de cosa que sucedió con la suerte ordinaria. TSK, eso es un retorno 35 veces mayor de una sola vez. Unas cuantas victorias más como esa, y tendremos muchas, ¿verdad? Loki no pareció particularmente sorprendido por el resultado. Después de todo, sabía que Bell poseía una rara habilidad de tipo suerte. Sacar esto adelante no estaba fuera de discusión. Loki-sama, ¿no crees que si se corre la voz, todos los casinos de horario comenzarán a tratarme como una maldición andante? ¿Todavía te preocupas por eso? Y no es como si estuvieras merodeando por los casinos de todos modos. Creo que esta será la última vez. Entonces, ¿a qué le temes? Vamos, gana algunas rondas más y deja que estos jugadores vean cómo es la suerte real. Claro, disfrutarás del espectáculo. Yo soy la que terminará siendo recordada. Bell suspiró interiormente. Afortunadamente, tenía la costumbre de ocultar su rostro. De lo contrario, después de hoy, su identidad quedaría completamente expuesta. Con el pequeño enfrentamiento de Loki-sama y Freya-sama aquí en el casino siendo presenciado por tantos, Bell sabía una cosa con certeza. Ya no podía asistir a ningún evento oficial como miembro de la familia Hestia. Si alguna de esas diosas se acercaba a él, esconderse sería imposible. Tendré que evitar las apariciones públicas tanto como sea posible a partir de ahora. No estaba en el escenario en el que pudiera estar casualmente en el centro de atención. En el nivel 5, ser objetivo seguía siendo demasiado peligroso. Necesitaría alcanzar al menos el nivel 7 antes de poder respirar tranquilo. Una vez que regrese, probablemente debería ser una actualización. Últimamente no había prestado mucha atención a su estado, sino que quería concentrarse en entrenar. Pero dada la situación actual, era hora de considerar seriamente subir de nivel. Moviendo ligeramente la cabeza, Bell miró hacia abajo los números y empujó su nueva pila de fichas hacia el 1. De ninguna manera volverá a suceder, ¿verdad? El croupier tragó saliva nerviosamente, giró la ruleta una vez más y lanzó hábilmente la bola. La rueda se ralentizó, y la pelota se detuvo. 1. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Esta vez, el traficante estaba realmente atónito. Capítulo 552. Diosa Freya, por favor maneja estas fichas. Golpea de nuevo. La traficante sintió como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago.
Realizar una apuesta de un solo número una vez ya era una probabilidad extremadamente rara, algo que podría suceder solo de vez en cuando. Pero este hombre había acertado 2 apuestas de un solo número seguidas. ¿Cómo fue eso posible? Tienes que estar bromeando. Hizo todo lo posible por mantener la calma, pero por mucho que lo intentara, su compostura no aguantaba. Esa última apuesta había sido de 36 fichas. Un pago de un solo número con una probabilidad de 1,35 significaba que la casa acababa de sufrir una pérdida masiva. Los ojos de Freya brillaban de curiosidad y emoción. Una vez podría ser suerte, pero 2 veces. ¿Cómo llamarías a eso? Aún así, suerte, respondió Bell sin perder el ritmo. Él no era del tipo que engañaba. Con su tipo de fortuna, confiar en trucos contra jugadores comunes sería simplemente vergonzoso. Para la mayoría de las personas, la suerte solo golpeó una vez en un lapso corto. Pero Bell, con su habilidad suerte celestial, era todo menos ordinario. Las habilidades basadas en la suerte siempre fueron escandalosas por naturaleza. Si se uniera a un juego de azar y no ganara todas las veces, prácticamente insultaría el mismo nombre suerte del cielo. El único inconveniente: esa habilidad no funcionó en gacha. Si lo hiciera, Bell ya tendría suficientes cartas de 5 estrellas para llenar una bóveda. Desafortunadamente, su absurda suerte no podía aplicarse más allá de los límites de este mundo. Y esa era exactamente la razón por la que Bell odiaba el juego. Tu suerte realmente es ridícula, murmuró Loki. La palabra cielo en la suerte del cielo todavía resonaba en su mente. Incluso para las habilidades basadas en la suerte, era raro ver cielo o tierra en el nombre, términos que representaban el mundo mismo. Lo que significaba, la suerte del cielo probablemente fue el favor del mundo manifestado. Después de descubrir la verdad oculta de Bell y presenciar su batalla contra el dragón negro, Loki se había convencido aún más de que la suerte del cielo era una revelación desde el principio. El croupier regresó pronto, llevando las fichas que Bell acababa de ganar. Un pago de 1,35 no era pequeño en absoluto, y con 36 fichas apostadas, había ganado 1260 fichas en una sola ronda. Y esta era solo su segunda mano. Si Bell seguía ganando así durante 2 rondas más, es posible que al Grand Casino ni siquiera le quedara suficiente dinero para pagarle. Si las cosas iban demasiado lejos, perderían de vista el espectáculo que vinieron a ver. Entonces, Bell miró hacia abajo a la pila de fichas, eligió tranquilamente 36, como antes, y las colocó en un solo número. 7. Otra apuesta de un solo número. El sudor comenzó a gotear en la frente del traficante. Si acertaba 3 apuestas de un solo número seguidas, el casino iba a sangrar mucho. Pero no podía rechazar a un cliente, así que se obligó a mantener la compostura. Pellizcando la pelota entre sus dedos, hizo girar la rueda más rápido que antes, esperando el momento adecuado para dejarla caer. La rueda se ralentizó gradualmente, y la pelota hizo ruido en un bolsillo. 7. Por un momento, el corazón del traficante se detuvo. 3 apuestas consecutivas de un solo número, cada una a un acierto perfecto. Si la repartidora no hubiera estado supervisando personalmente todo el juego, habría sospechado seriamente que alguien estaba haciendo trampa. Pero el hecho era que no había habido ningún juego sucio en absoluto. Entonces, las fichas perdidas aún tenían que pagarse. Con expresión de dolor, el croupier empujó las fichas por la mesa. No se atrevió a menospreciar al hombre que tenía delante, no con 2 diosas observando cada uno de sus movimientos. Y ella pudo darse cuenta de que este hombre realmente se había reprimido. Si hubiera apostado todas las fichas que había ganado antes, ni siquiera las arcas del Grand Casino habrían sido suficientes para cubrir el pago. Pensé que lo apostarías todo. Freya-sama, por favor, no pienses en mí como una especie de demonio. Sacudir las operaciones de un casino de esta manera atraería demasiada atención. Además, el dinero aquí no es exactamente fácil de tomar. Los casinos nunca fueron el tipo de lugares que la gente imaginaba que serían. Bell lo sabía bien por su vida anterior. Había muchos casinos en los que uno simplemente no podía permitirse jugar. Incluso si alguien tuvo suerte y salió ganador 3 veces, una vez que salieran, tendrían que preguntarse si alguien los estaba siguiendo. Incluso si el casino en sí no los persiguiera, ¿qué pasaría con los jugadores que habían perdido?
podrían realmente permitirse dejarlo ir. Fue precisamente porque entendió esto que Bell nunca había considerado el juego como una forma de cambiar su fortuna, sin importar cuán difíciles hubieran sido sus primeras luchas. El juego nunca salvó a nadie, solo los destruyó. ¿Realmente tienen el descaro de robar tus ganancias? A Freya le pareció divertida la idea. No, tal vez con alguien más. Pero conmigo, dudo que tuvieran el coraje. Bell entendió mejor que nadie el problema que él y las dos diosas habían causado. Si los operadores del Gran Casino intentaran investigarlo, seguramente retrocederían en el momento en que se dieran cuenta de quiénes eran esas diosas. Después de todo, incluso el gerente más tonto sabía que elegir entre el dinero y la vida. Bell no estaba preocupado por el dinero en sí. Es solo que tomarlo atraería demasiada atención. No quiero ese tipo de problemas. Acostarse bajo siempre dejaba espacio para crecer. Bell nunca cometería el tonto error de exponerse por un poco de dinero. Ah, lo sabía. Ambas diosas suspiraron interiormente al mismo tiempo. Más que nada, lo que llenó sus corazones fue una sensación de exasperación sin palabras. Sabían que cuando Bell llegó por primera vez a Horario, nunca había considerado usar el juego para ganar sus fondos iniciales. No fue por moralidad, fue simplemente porque se investigaría el dinero obtenido de los casinos. Para ocultar su verdadera identidad de manera más efectiva, había optado por mantenerse alejado de tales esquemas. Freya-sama, ¿no deberíamos? Bell hizo un gesto hacia la gran pila de patatas fritas. Freya negó ligeramente con la cabeza antes de mirar a Sir, que estaba parada cerca. Sir. Al escuchar la llamada de Freya, Sir inmediatamente atrajo a Ryu y se acercó. Cuando llegaron, Ryu todavía parecía confundida, pero Sir se inclinó con gracia, ofreciendo el tipo de saludo refinado que coincidía con su personalidad actual. Freya-sama. Estos chips son tuyos. Úselos bien para manejar su tarea. Entendido, Freya-sama. Los ojos de Sir se dirigieron a la montaña de patatas fritas apiladas sobre la mesa. No había duda, era más que suficiente para lo que necesitaban. Ryu, por supuesto, reconoció tanto a Loki como a Freya, pero ella no sabía qué decir en esta situación. A Loki y Freya, sin embargo, no les importó en absoluto. Después de todo, era hora de que disfrutaran del espectáculo. Capítulo 553. La arrogancia es el cambio a la autodestrucción. Ese hombre tiene una relación tan cercana con Loki-sama y Freya y Sanma. Incluso mientras estaba sentado en la mesa de juego, Ryu no pudo evitar pensar en el hombre cuyo rostro había estado casi completamente oculto. ¿Y cuál es exactamente la relación entre Sir y Freya para que ella pueda incluso tener las papas fritas preparadas para ella? En este punto, a Ryu ya no le resultaba extraño que Freya apareciera en tal guarida de indulgencia. A juzgar por la conexión entre Sir y Freya, estaba claro que Sir le había informado a Freya de la situación. De lo contrario, Freya nunca habría venido a este lugar. Este casino atendía a hombres lujuriosos y codiciosos. Como elfo, los sentimientos de Ryu hacia esos hombres podrían resumirse en una palabra: disgusto. No podía imaginar a Freya disfrutando de un lugar como este. Lo que solo podría significar, por culpa de ese hombre. Ryu recordó cómo Freya y Loki se habían aferrado a los brazos del hombre. Esa cercanía estaba lejos de ser ordinaria. Cariño, todavía estamos en la mesa. Ryu se sobresaltó por la voz que susurraba a su lado. Rápidamente volvió a mirar a la mesa de juego. Afortunadamente, la situación seguía a su favor, pero definitivamente este no era el momento de distraerse. Ahora que tenía las fichas, necesitaba demostrar su valía. Tenía que mostrar suficiente habilidad y compostura para llamar la atención. De lo contrario, dudaba que alguna vez recibiera una invitación a esa habitación. Como aventurera de nivel 4, es posible que no sea una jugadora experta, pero al leer las expresiones y los movimientos de las personas, podría obtener información valiosa. Usando su experiencia acumulada, Ryu convirtió cada idea en un arma, explotando cada ventaja con precisión. A través de varias rondas que parecían precarias para los espectadores, ganó terreno constantemente, hasta que barrió todas las fichas de sus oponentes en su pila. Al final, su pila casi se había duplicado. Y eso fue suficiente para llamar la atención de la gerencia del Grand Casino.
Después de todo, Ryu y Sir habían recibido sus fichas directamente de la diosa Freya, algo que no había pasado desapercibido. Ahora, mientras los dos dominaban las mesas y casi doblaban sus fichas, atrajeron la mirada de todos los que estaban cerca. Ella es la que le consiguió las patatas fritas a Freya. Ella ganó de nuevo. Para acumular tantas papas fritas tan rápido, ¿quién es ese niño con el parche en el ojo? En el casino, la habilidad era lo primero. El estatus era lo segundo. La mayoría de la gente aquí era noble o socialite que buscaba diversión, pero para atraer su atención, se necesitaba una habilidad genuina en las mesas. Una vez que la habilidad de alguien llamó la atención, vino el escrutinio de los antecedentes y la reputación. Aquellos sin la reputación adecuada fueron despedidos rápidamente. Parece ser el conde de Ferunas. Ese país estaba al borde del colapso económico no hace mucho. Un conde de una nación así despertó naturalmente la curiosidad. Aunque el país casi había caído en la ruina, ver a esta pareja apostar tan casualmente sugirió que las cosas volvían a encarrilarse. Y recordando cómo los dos habían interactuado con Freya antes, ahora estaba claro para todos por qué podían actuar con tanta valentía. Tenían un respaldo poderoso. Freya no era una mecenas ordinaria. Era una montaña de influencia divina, uno que no podía ser sacudida. Esa realización solidificó la intención de los otros jugadores. Tenían que conocerse. Pero antes de que alguien pudiera actuar, un anciano vestido con uniforme de mayordomo se acercó en silencio a la pareja. Este huésped, el propietario Cervantes, desea conocerte. El tono del viejo mayordomo era tranquilo y cortés, pero la arrogancia detrás de él prácticamente se desbordó. Al ver esto, Bell retiró la mirada. ¿No te gusta lo que estás viendo? Los labios de Loki se curvaron con una sonrisa tenue y burlona. No es que no me guste. Simplemente no estoy interesado. Pero sí sé que la familia Ganesa tiene los ojos puestos en este casino. Entonces terminarán estas personas compartiendo la culpa cuando todo esto se derrumbe. Bell no tuvo paciencia con la arrogancia del mayordomo. Después de todo, no había nadie en este mundo más orgulloso que él mismo. Aquellos que adoran el dinero, creyendo que es la máxima forma de riqueza, nunca lo entenderían. Agarran sus monedas de oro y se dicen ricos, porque el dinero, a sus ojos, define el poder. Pero el orgullo construido sobre el dinero es frágil. Solo se dan cuenta de esa verdad después de haber caído en desgracia. Normalmente, no. Normalmente, agregó Freya en voz baja, retomando las palabras de Loki. Bell se dio cuenta de inmediato, una pequeña risa se le escapó. Entonces realmente son desafortunados, encontrarse con una situación anormal como esta. En el clima tenso actual de horario, es impresionante que hayan logrado mantenerse a flote, dijo Loki con pereza. Pero con una operación de mercado gris de esta escala y un flujo de caja tan masivo, el gremio no podrá hacer la vista gorda para siempre. Este casino probablemente terminará en manos de la familia Ganesa, no. En el pasado, negocios como empresas del mercado gris, no eran necesariamente un problema. Mientras no fueran demasiado lejos, el gremio generalmente miraba hacia otro lado. Pero este gran casino claramente había cruzado esa línea. Si no se trata pronto, podría convertirse fácilmente en un centro de actividad de Vilus. Y dado que el casino era efectivamente una zona sin ley en horario, así como el centro de flujo de efectivo más grande de la ciudad fuera del gremio, las probabilidades de que permaneciera fuera del radar eran escasas o nulas. Entregárselo directamente a Ganesa es poco probable, dijo Freya. Si el gremio hiciera eso, las pequeñas naciones que financian este lugar se volverían locas. Sus palabras le recordaron a Bell que este casino se había construido sobre la manipulación y las falsas promesas. Sus finanzas estaban vinculadas a varios países fuera de horario, lo que significa que ni el gremio ni sus afiliados podían controlarlo abiertamente. Entonces, lo que me estás diciendo, Freya-sama, es que la participación del gremio solo será en la superficie, ¿correcto? Freya sonrió débilmente, sin negarlo. Dicho esto, basta. El gremio no tomaría el control abiertamente, pero lo que sucediera detrás de escena estaría fuera del alcance de esas naciones crédulas que habían invertido en este lugar.
Aún así, dijo Bell, enfriando su tono, el incidente que involucró al miembro de la familia de Freya-sama fue claramente orquestado por las personas que dirigen este casino. Para una empresa del llamado mercado gris, se han llenado demasiado de sí mismos. Aquellos a quienes se les otorgó autoridad se atrevieron a desafiar a quienes la otorgaron, reflexionó Loki, no hay lógica en eso. La comprensión amaneció plenamente en los ojos de Bell. Todos aquí, hasta el último de ellos, ya estaban más allá de ser salvados. Capítulo 554. Confesado, pero poco convencido han entrado. ¿Deberíamos seguirlos? Al ver a las dos figuras deslizarse hacia la habitación fuertemente custodiada, Bell dejó la decisión a las dos diosas que estaban a su lado. Por supuesto que nos vamos. Loki no había olvidado que esta era la verdadera razón por la que vinieron aquí. Cuando se trataba de ver el desarrollo de un programa, Loki era un experto. El resultado de este gran casino ya estaba sellado. Ninguna de las personas involucradas terminaría bien. Después de todo, esta fue la reorganización del gremio, un movimiento para poner todo bajo su control. No había forma de que estas personas tuvieran algo que decir al respecto. Aún así, Loki esperaba con ansias el acto final del gran casino, el momento en que aquellos que se creían intocables se derrumbarían. Una sonrisa traviesa y burlona se extendió por su rostro una vez más. Loki, tu sonrisa parece bastante peligrosa en este momento. ¿Eh? El recordatorio de Freya la tomó desprevenida, y Loki se tapó apresuradamente la boca con una mano. Realmente era un mal hábito suyo. A veces sus pensamientos se deslizaban directamente sobre su rostro sin que ella se diera cuenta. Bell, por supuesto, vislumbró la sonrisa saludable de Loki-sama. Pero en comparación con las sonrisas verdaderamente radiantes que había visto antes, las de Loki-sama no estaban a la altura. Pensó en el otrora niño soleado Mariki Ishtar, la chica de cabello rosado y enamorada. Si comparaba esos legendarios momentos de expresión, la sonrisa de Loki-sama apenas tenía el nivel de una suave brisa bajo la luz de la luna. Aún así, verla tratando de ocultarlo solo hizo que Bell quisiera reír. Y Loki, con sus agudos ojos, captó instantáneamente el tenue rizo de los labios de Bell. Eso la molestó sin cesar. ¿Qué? ¿Crees que es gracioso que no quiera que me veas así? En ese momento, Loki mostró los dientes, luciendo, al menos para Bell, más divertida que intimidante. No es exactamente gracioso, dijo Bell a la ligera, pero tengo ganas de reír. No se molestó en ocultarlo ahora. Mientras hablaba, colocó discretamente una barrera a su alrededor. Es solo de la idea de que Loki-sama ocultaría su sonrisa por mi culpa, es algo divertido. Ahora Bell entendió por qué de repente había sentido algo diferente en Loki antes. El problema radicaba en ese cambio sutil. Una vez había ignorado sus extrañas reacciones, asumiendo que era solo su propio pensamiento excesivo por falta de descanso. Pero no, él no lo había imaginado. Al darse cuenta de que no había sido una burla, sino algo completamente diferente, un rubor se deslizó sobre la cara de Loki. La diosa normalmente orgullosa de repente tenía un aire débilmente tsundere. El lado descarado y marimacho que a menudo mostraba fue reemplazado por algo más suave, algo inequívocamente divino. Había que decirlo, realmente no había dioses feos. Pero Freya, claramente no estaba contento. Bell, puedes decirle cosas dulces a Loki, pero siempre estás tan cauteloso a mi alrededor. Esperaba seriamente que respondiera eso en voz alta. Aún así, después de un breve momento de reflexión, Bell decidió hablar con honestidad. Después de todo, solo las dos diosas podían escucharlo, porque ya elegía este Hefesto. No es natural para mí mantener cierta distancia de los demás. Corté voluntariamente los lazos con el resto porque sé que, una vez que camine por el camino que he elegido, terminaremos yendo por caminos separados. En cuanto a ti, Freya-sama, mi participación fue solo por Hestia. Una vez que lo dijo, Bell se sintió extrañamente aliviado. Estas fueron palabras que no debería haber expresado en voz alta, pero reflejaban exactamente cómo se sentía. La situación de Hefesto realmente lo había pillado desprevenido. Darse cuenta de sus sentimientos en ese entonces había sido tan impactante como enterarse ahora de que Loki-sama albergaba emociones similares hacia él. Mi lista de habilidades no incluye asesino de diosas, entonces, ¿por qué cada vez más diosas siguen fijando su mirada en mí?
Sacudiendo ligeramente la cabeza, Bell encontró extraño que Loki-sama y Freya no estuvieran reaccionando de la manera que él esperaba. Había sido completamente sencillo, ¿por qué estaban los dos tan tranquilos? Sabía que este mocoso pensaría de esa manera, dijo Loki rotundamente, sin mostrar sorpresa alguna. Ah, todavía estábamos un paso demasiado tarde, suspiró Freya impotente. En verdad, Freya no pudo evitar sentir que había perdido injustamente. Había estado prestando mucha atención al niño que había llegado a horario. Sus ojos en la anfitriona de la fertilidad habían estado observando. Pero aún así, su vista no había atravesado a tiempo el muro de lamentaciones dentro del alma de Bell. Si lo hubiera hecho, habría ido tras Hestia directamente desde el principio. Desafortunadamente, ella estaba varios pasos atrasada. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sus reacciones dejaron a Bell completamente perplejo. Loki-sama, Freya-sama, ¿eso significa que estás de acuerdo con lo que dije? Nosotros no. 2. La respuesta sincronizada hizo temblar la expresión de Bell. Había pensado que esta conversación finalmente podría resolver las cosas, pero claramente, ninguna de las dos diosas tenía intención de rendirse. Loki, todavía sosteniendo el brazo de Bell, soltó una risa burlona. Tu pensamiento es obvio, chico. Desde el principio, has estado actuando como una cría que imprime en la primera cara que ve, pensando que es su madre. No esperes que otros dioses actúen de acuerdo con tu lógica. El capricho es un derecho que tiene toda diosa. Bell se quedó sin palabras. Entonces, ser caprichoso era un derecho divino. Por otra parte, sabía que no era algo concedido a las mujeres en general, sino a las diosas específicamente. No sin razón tampoco, porque el amor de una diosa era especial, absoluto y singular. Incluso Ishtar, famoso por ser llamado autobús público y ahora regresó a Tenka y no fue la excepción. La diferencia era que el amor de Ishtar se inclinaba más hacia la lujuria, razón por la cual se ganó ese apodo en primer lugar. Egoísta. Tal vez, dijo Freya en voz baja. Pero no tan contundente como Loki lo hace sonar. Aún así, debes saber que el amor de una diosa no muestra moderación. Nuestros encuentros con los mortales no son algo que la gente común pueda soportar. Y una vez una diosa pone sus ojos en ti, ¿de verdad crees que puedes huir? A menos, por supuesto, que nos envíes de regreso a Tenkai. Las palabras de Freya fueron agudas y absolutas, pero Bell no estaba dispuesto a enviar a ninguno de los dos de regreso a Tenkai por algo como esto. Él podría tener la fuerza para destruir una flor, pero no mientras esté bajo su mirada. Además, Loki y Freya eran pilares de horario. Enviar un dios al azar de regreso a Tenkai era una cosa, pero estos dos... Eso solo le traería problemas interminables. Por eso Bell siempre prefirió mantener la distancia, respetuoso, pero distante. Mientras no se acercara demasiado, no habría problema. Entonces, por favor, diosas, continúen vigilándome. Capítulo 555. La debilidad de Bell. Pensé que podría escapar, pero no esperaba que terminara así. Sinceramente, Bell todavía no quería nada más que escapar de las garras de las dos diosas. Ser amado por dos deidades podría considerarse un honor, algo tan raro que incluso las tumbas de sus antepasados sonreirían, pero sus relaciones con Hestia y Hefesto ya eran lo suficientemente complicadas. Lo último que necesitaba eran dos diosas más enredadas en su vida. Sin embargo, estos dos estaban completamente decididos, llegando incluso a mencionar que fueron enviados de regreso a Tenkai. Se atrevió. Dado el estado actual de horario y sus sentimientos hacia ellos, Bell sabía que no podía atreverse a hacer tal cosa. Solo da un paso a la vez. Una vez que llegue a casa, necesito hablar con Hestia y Hefesto sobre esto. No hay forma de que pueda mantenerlo oculto con la actitud de Loki-sama. Si alguna vez decidía quedarse en su casa, dudaba que ella dejara pasar la oportunidad de acurrucarse con él. El afecto de una diosa realmente es demasiado intenso. Bell suspiró interiormente. Reprimiendo sus quejas, invocó runas brillantes ante él, abriendo a la fuerza una grieta espacial. Podría haber facilitado el proceso usando sus manos, pero ambas estaban actualmente inmovilizadas, sostenidas con fuerza por las dos diosas que se aferraban a él. Sin forma de liberarse de su abrazo, solo pudo recurrir a este método un poco primitivo.
Sin embargo, lo que Bel no notó fue que, mientras suspiraba, las dos diosas intercambiaron miradas una vez más, ojos que brillaban con inconfundible diversión. En ese momento, ambos se habían dado cuenta de la mayor debilidad de Bel. Dado su estatus divino, Bel nunca se atrevería a adoptar un enfoque duro contra ellos. Sinceridad, sin embargo, esa era su carta de triunfo. A veces, hablar abiertamente funcionaba mejor que cualquier plan, especialmente cuando se trataba de tratar con Bel. Este niño realmente solo se puede manejar con un toque suave, pensó Loki para sí misma. Había pasado mucho tiempo con Bel, había sido testigo de su terquedad de primera mano y sabía hasta dónde llegaría para lograr sus objetivos. Ni siquiera la burla de sí mismo estaba por debajo de él. Pero por la forma en que Bel manejó a Aruime y Wiene, estaba claro. Cuando se trataba de ciertas situaciones, prefería tratar con amabilidad. Por supuesto, había condiciones para que actuara de esa manera. Lo primero y más importante, nunca te pares del lado opuesto a él. Cuando se enfrentaba a un enemigo, Bel no mostraba absolutamente ninguna piedad. Pero si fueras su aliado, luchando junto a él nunca golpearía duro. De hecho, haría todo lo posible por hacer concesiones para lograr lo que quería. Al igual que cuando él comenzó a recomendarle niños talentosos. Cassandra, dotada de previsión. Sanjo Uno Aruime, bendecida con el poder de aumentar los niveles. Todos ellos fueron parte de los esfuerzos deliberados de Bel para fortalecer a su familia. ¿Por qué? Simplemente porque su familia podía desviar la atención de él, permitiéndole permanecer en las sombras, fortaleciendo silenciosamente su fuerza. ¿Cómo llegó al nivel 5 en solo medio año? Todo fue el resultado de una planificación cuidadosa, recopilación de información, estrategia a largo plazo y ejecución impecable. Al aprovechar las conexiones de Hestia para ganarse a Hefesto y luego usar las redes comerciales de Hefesto para vender las piedras rúnicas que fabricaba, Bel aseguró la financiación que necesitaba para seguir creciendo. Paso a paso, construyó sus planes. Atraer a su familia a dar forma al futuro de los xenos, resolver los problemas de la facción oscura de la mazmorra e incluso obligar a Freya a una posición en la que no tenía más remedio que elegir un bando. Por lo tanto, como uno de los testigos del viaje de Bel, Loki no pudo evitar admirarlo, y también sentir un cariño creciente. Competente, astuto, decisivo y despiadado. Todos esos eran rasgos de un aventurero excepcional. Combinado con su naturaleza casi obsesivamente cautelosa, no era de extrañar que le hubiera llamado la atención. Supongo que Freya es de la misma manera, aunque esa chica enamorada probablemente se enamoró de él incluso antes que yo. Los tres atravesaron la grieta espacial, emergiendo a la habitación fuertemente custodiada más allá. En el interior, la iluminación era más brillante, la decoración aún más extravagante y la riqueza prácticamente flotaba en el aire. El oro brillaba donde quiera que se volvía la vista. Había bastantes apostadores en esta cámara secreta. A juzgar por las condiciones requeridas para ingresar y el comportamiento de sus ocupantes, la mayoría probablemente eran magnates ricos, condes o grandes apostadores verdaderamente hábiles. Sin embargo, todos ellos compartían un rasgo en común. Fueron consumidos por completo por la codicia. Sus ojos, rebosantes de deseo abierto, ya se habían fijado en Sir. Estaba claro que esto se había convertido en el consenso tácito entre los jugadores presentes. No estaban interesados en Ryu, el que realmente apostaba, sino en Sir, la mujer a su lado, haciéndose pasar por su esposa. Por lo que miran a los ojos, si Ryu y Sir hubieran sido mujeres normales, estos hombres las habrían despojado de todo. Carne, valor y vida por igual. ¡Qué lástima! Al ver la mezcla de codicia y lujuria en sus expresiones, Bel dejó escapar un suspiro tranquilo. Los hombres que solo conocen la codicia, cuyas mentes están llenas de nada más que mujeres caerán hoy en el abismo de sus propios deseos. Ese niño perteneció una vez a la familia de Astrea, explicó Freya en voz baja. Hace 7 años, su familia casi fue aniquilada después de ser atrapada por Evilus. Ella soportaba el odio de todos los que perecieron y, desde entonces, ha estado cazando a miembros de los Evilus que permanecen activos. Astrea, murmuró Loki, entrecerrando los ojos. Se tiñó el pelo. Recordó al joven elfo llamado Julion. Cuando Astrea todavía estaba cerca, el cabello de la niña había sido de un dorado radiante.
Nunca esperó que lo cambiara, que se convirtiera en la tranquila camarera de la taberna de Freya. Recuerdo a esa niña siendo elogiada junto a Myaistan como una de las niñas más talentosas de Horario. Pero ahora, sin su dios familia, la falda de Ryu no podría actualizarse. No importaba cuánto Excelia ganara, permanecía atrapada en el nivel 4. En Horario, una diferencia de nivel significaba una diferencia de poder. Una vez, Ryu pudo estar hombro con hombro con Ia. Ahora, la brecha entre ellos era de 2 niveles completos. Bell, muy consciente de la historia de Ryu, desvió su mirada de ella hacia los demás en la habitación, más allá de los supervisores y asistentes del casino. Sus ojos se posaron en las mujeres vestidas con elegantes vestidos. El aire de indulgencia se aferra a ellos. Sus ojos, ya no albergas ninguna esperanza de vida. No había necesidad de explicar quiénes eran. Eran claramente las colecciones de los hombres en esta sala. Bell había oído hablar antes de hombres que coleccionaban sellos, y que había algunos que tomaban esa obsesión literalmente. Pero esta era la primera vez que presenciaba una visión tan grotesca en persona. Loki y Freya también lo vieron e inmediatamente entendieron la situación. Como dioses, el único a través del cual no podían ver era Bell. Todos los demás eran un libro abierto. ¡Ugh! ¡Qué montón de inmundos degenerados!, escupió Loki con disgusto. Incluso peor de lo que Apolo alguna vez fue. Freya no dijo nada, pero el disgusto en su mirada hizo que sus pensamientos quedaran perfectamente claros. Capítulo 556. Pereza y lujuria. Apolo realmente tiene mala suerte. Aunque Bell sabía que Apolo estaba lejos de ser un buen dios, su nivel de desgracia no tenía paralelo entre todas las deidades que Bell había conocido. Loki-sama había considerado durante mucho tiempo a Apolo como la base de la depravación moral. Dicho esto, todavía había mucha gente peor que él. De hecho, comparado con la escoria vil que estaba frente a ellos ahora, Apolo casi parecía respetable. Por supuesto, Bell no estaba diciendo que Apolo mereciera ningún elogio. Era solo que, entre las filas de degenerados, Apolo al menos contaba como uno de los más éticos, relativamente hablando. Pero estos hombres frente a ellos, realmente habían convertido la corrupción en una forma de arte. No solo abusaron de su poder, sino que incluso se asociaron con los matones callejeros de Horario para ejecutar elaboradas trampas de miel. Verdaderamente, cuanto más alto es el rango, más grande es el sinvergüenza. Con solo mirar sus miradas codiciosas y llenas de lujuria fijadas en Sir, y luego en la expresión helada en los ojos de Freya, Bell ya podía imaginar su inevitable destino. Tontos cegados por el deseo, murmuró. Por supuesto, Bell no tenía intención de salvarlos. Encontró su comportamiento completamente repugnante. Bell, preguntó Loki con una sonrisa astuta, si alguien mirara a Hestia con ojos así, ¿qué harías? Si es un dios, no puedo matarlo de inmediato, respondió Bell de manera uniforme, generalmente los haría parte de Evilus y luego crearía las condiciones para que su propia familia se destruyera desde adentro. Dan maldita sea, eso es brutal. Incluso Loki no pudo evitar aplaudir esa respuesta. Verdaderamente, incluso un demonio llamaría demoníacos los métodos de Bell. La facción oscura era como un práctico cubo de basura. Uno podía tirar cualquier suciedad allí en cualquier momento. Aún así, tuvo que admitir que era la forma más eficiente de arruinar a una familia. ¿Y qué hay de estos?, preguntó Freya con una sonrisa tenue y escalofriante mientras su mirada recorría los hombres depravados que tenían ante ellos. Para las personas como ellos, que no tienen respaldo para protegerlos, dijo Bell con calma, los llevaría a una locura más profunda. Oh. Los ojos de Freya brillaban de interés. ¿Cómo es eso? A través del apetito. ¿Apetito? Loki parpadeó, momentáneamente expulsado. Sí, continuó Bell. Los 3 deseos humanos fundamentales. Hambre, sueño y lujuria. El sueño simboliza la pereza y la lujuria simboliza la lujuria. Esos 2 pecados no están a mi alcance. Pero la gula, la que está ligada al apetito, eso es algo que puedo controlar. Los ojos de Freya se abrieron ligeramente, un rastro de realización cruzando su rostro. Los 7 pecados capitales, continuó Bell, son las manifestaciones del deseo humano. Cuando las personas mantienen el equilibrio dentro de sí mismas, sigue siendo mero deseo, y el deseo adecuado impulsa a la humanidad hacia adelante.
Pero una vez que cruza un umbral, ese deseo se apodera, devorando la razón misma. Freya sintió lentamente, despertando la comprensión. Bestias, dijo en voz baja. La diferencia entre humanos y bestias radica en la razón. Pero una vez que el apetito toma el control de la razón de una persona, deja de ser humana, convirtiéndose en nada más que animales sin sentido. ¿No es eso un poder divino? Loki inmediatamente dio en el punto clave. Tal vez. Pero aún no he estudiado ese aspecto de cerca. Bell no pudo decir con certeza si los 7 pecados capitales contaban como poderes divinos. Envidia fue algo que quité de la cara de Hefesto. Esa cosa se aferró a su mejilla izquierda como un gusano royendo huesos. Si realmente fuera una autoridad, Hefesto nunca habría dejado de notarlo. Eso Maques tiene sentido. Pero entonces de nuevo, lo que estaba en el rostro de Hefesto, ¿fue causado por ese pecado? Sí. Entonces, realmente no parece un poder divino. Incluso los poderes divinos más extraños no serían tan oscuros que un dios no pudiera reconocerlos. Loki sabía sobre el rostro de Hefesto. De hecho, la mayoría de los dioses en Tenkai lo hicieron. Hefesto había buscado ayuda de muchas deidades allí, pero ninguna de ellas había podido curarlo. La propia Hefesto junto con varios sanadores divinos en Tenkai, no había forma de que todos pudieran dejar de ver a través de un mero poder divino. Loki ya había separado por completo el concepto de 7 pecados capitales de las autoridades. Freya frunció ligeramente el ceño. No es un poder divino, sin embargo, se superpone con la lujuria que ordenó. Ese pensamiento la hizo mirarse a sí misma, y la realización parpadeó en sus ojos. Bell, ¿también llevo algo que necesitas? Sí. Loki quedó estupefacto por lo rápido que Bell lo admitió. ¿En serio? ¿Solo admites eso? ¿No tienes miedo de que una mujer enamorada lo use para chantajearte? Fred, ¿de verdad crees que Freya-sama no lo haría solo porque me quedé en silencio? Algunas cosas no se podían evitar simplemente negándose a hablar. Bell ya se había preparado mucho antes de esto. Anteriormente, cuando las 2 diosas lo abrazaron, él entró en contacto directo con sus cuerpos, y en ese instante, sintió claramente los pecados capitales escondidos dentro de ellos. Loki-sama llevaba pereza. Freya-sama llevaba lujuria. El único pecado restante cuya ubicación no conocía era ira. Pero incluso si supiera dónde estaban todos, recuperarlos no sería fácil. Por eso Bell no tenía prisa por recoger los 7. Habría tiempo y oportunidad más tarde. Freya sonrió débilmente al darse cuenta de esto. Así que esa es parte de la razón detrás de la actitud de este niño hacia mi valor. Para este niño, formar conexiones siempre debe tener un valor mínimo, todo lo demás era fugaz, solo el valor era real. La cuidadosa observación de Freya de Bell solo profundizó su convicción. Las miradas de estas personas son demasiado descaradas. Ryu notó naturalmente la lujuria en los ojos de esos hombres. Aunque el disgusto se agitaba dentro de ella, mantuvo su expresión serena. Hace unos años, habría desenvainado su espada sin dudarlo, pero ahora reprimió ese impulso. Por favor, disfruta. Una chica con el pelo largo y dorado, vestida con un refinado vestido de noche, se acercó con una leve sonrisa y le puso una copa de vino ante Ryu. Gracias. La mirada de Ryu recorrió brevemente el rostro de la niña. La sonrisa allí estaba completamente desprovista de vida. ¡Qué sonrisa hueca! Sus ojos se movieron a través de las otras chicas en la habitación. Cada una era una belleza deslumbrante, de rostro dulce, elegante y bien formada, pero todas compartían un solo rasgo. Sus labios estaban curvados en sonrisas educadas, pero sus ojos estaban completamente muertos. Capítulo 557. Esa belleza es prácticamente una pesadilla operadora, estas bellezas son tese. Cuando Ryu elogió a las mujeres, el rostro del operador se iluminó de inmediato con una sonrisa presumida. Bueno, puede sonar un poco crudo, pero todos son mis amantes. Mientras hablaba, la expresión del enano irradiaba autosatisfacción. Aunque podría ser inapropiado decirlo, soy de tipo romántico. Mis sinceros afectos fueron, por supuesto, correspondidos por ellos. Correspondido. Ryu miró la sonrisa orgullosa del hombre, luego los ojos vacíos y sin vida de las mujeres a su alrededor. No importa cómo lo mirara, nada de sus expresiones sugería consentimiento.
Pero monopolizar a estas hermosas princesas solo invitaría a los chismes de las diosas de la belleza, ¿no? Entonces, generosamente proporcionó un poco de atractivo visual para todos. Por ejemplo, dejar que sirvan bebidas a los invitados. Ya veo. Ryu mantuvo su desprecio y disgusto bajo control. Este no era el lugar, ni el momento para dejar que se mostraran sus emociones. Aún así, ahora entendía completamente la depravación de este hombre y su hábito de engrandecimiento personal. Las diosas nunca desperdiciarían ni una mirada, y mucho menos chismes, en un hombre como este. Como si alguna diosa se dignara menospreciar semejante inmundicia. Incluso si las diosas no lo hicieran, siempre había aduladores dispuestos a hacerlo en su lugar. Ah, tengo tanta envidia, dijo un hombre de cara redonda a su lado, con las mejillas regordetas arrugadas en lo que parecía una sonrisa afable. Si tan solo pudiera tener tantos amantes algún día. Parecía casi inocente cuando lo dijo, pero sus manos ya se arrastraban por el brazo de la mujer que estaba a su lado. En cuanto al operador, ni siquiera se inmutó. Su expresión permaneció completamente indiferente. Ryu tomó todo con claridad. Así que estas chicas realmente fueron arrastradas a este gran casino por medios sucios, los toma todos para él, luego los obliga a entretener a los invitados como juguetes. Un destello de ira, uno raro, atravesó el corazón de Ryu. Los invitados aquí no lo condenarán. Después de todo, les beneficia. ¿Por qué se resistirían? A medida que se profundice el intercambio de intereses y más grupos se vinculen a las ganancias del casino, este lugar solo será más difícil de derribar. El gran casino era una herida supurante en horario, un tumor tan profundamente arraigado que cortarlo podría destruir la ciudad misma. Mi fuerza por sí sola no es suficiente para derribar este lugar. El rostro de Ryu permaneció sereno. Ella no tenía el poder de desafiar a una red como esta. Solo los dioses podían esperar cambiar algo tan arraigado. Sin embargo, incluso entre los dioses, es probable que algunos estuvieran enredados en las ganancias del casino. No, ahora no es el momento de insistir en eso. La prioridad es salvar a esa niña. Ana Claes, hablando de eso, dijo alguien, de camino hacia aquí, escuché que el operador adquirió recientemente una belleza incomparable. Oh, yo también he oído eso. La trajiste de alguna tierra lejana, ¿verdad? El operador no mostró un indicio de enojo, solo una leve sorpresa que rápidamente se convirtió en satisfacción engreída. No esperaba que tus oídos fueran tan agudos. El operador miró a su asistente, quien inmediatamente entendió, se inclinó y se fue para invitar al invitado a entrar. Pronto, la puerta interior se abrió. Una hermosa joven entró, su piel clara brillando suavemente bajo la luz de la lámpara. El vestido blanco puro que vestía acentuaba su inocencia, y con sus rasgos delicados y refinados, un aura de gracia frágil la rodeaba, una belleza que evocaba admiración y lástima. Sin embargo, su rostro no mostraba sonrisa. Solo la confusión y la desesperación nublaron su expresión, como si ya hubiera renunciado a su propio futuro. Ella es realmente hermosa. Como elfo, Ryu no pudo evitar admitirlo. La chica a la que habían venido a rescatar era realmente hermosa. Belle, ¿qué piensas? La repentina pregunta de Freya llamó la atención de Belle. Le dio a la chica una mirada peculiar, luego negó ligeramente con la cabeza. Para la gente común, la belleza es lo último que deberían desear, dijo en voz baja. No es más que un acelerador que acelera su transformación en commodities. Eso es todo. La voz de Loki-sama irrumpió, escéptica. Belle inclinó la cabeza, perplejo. ¿Hay algo más? ¿No estaban Freya y Loki preguntando por lo mismo? ¿Cómo, el aspecto de este niño, por ejemplo? ¿No tienes otros pensamientos? Muy bien, Belle se dio cuenta de que podría haber pensado demasiado en la pregunta. No esperaba que las dos diosas preguntaran por eso. Ella debería estarlo, bonita. Probablemente el tipo de chica que otros llamarían hermosa. Pero a Belle realmente no le importaban las apariencias. Después de todo, ¿podría cualquier mortal compararse con una diosa? ¿Por qué el signo de interrogación? El tono de Loki goteaba de insatisfacción. ¿Qué tipo de respuesta vaga se suponía que era esa? ¿Podría ser celos? Al escuchar el tono debajo de las palabras de Loki, Belle no pudo evitar considerar la posibilidad. De ninguna manera.
Aunque lo dudaba, sus instintos de supervivencia lo impulsaron a hablar rápidamente, antes de terminar como el próximo objetivo de la retribución divina. Quiero decir, ella es hermosa, por eso se convirtió en presa de estas personas, dijo apresuradamente. Pero honestamente, ella solo tiene un aspecto promedio. Las diosas son mucho más hermosas. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la expresión de Loki se suavizó notablemente. Bell, sin embargo, quedó completamente desconcertado. Ella estaba celosa. Espera, ¿por qué los celos de Loki-sama son peores que los de este y Hefesto combinados? Un escalofrío repentino recorrió la columna vertebral de Bell. Bell, dijo Freya dulcemente, ¿a qué diosa te referías? El aire a su alrededor parecía congelarse. Loki acababa de tomar su turno, y ahora Freya siguió sin perder el ritmo. Las dos diosas juntas eran una fuerza que podía aplastar montañas. Bell sintió el peso presionándolo. Específicamente, podrías decir Hestia y Hefesto, respondió cuidadosamente. Quise decir, agregó Freya en voz baja, aparte de ellos. Su tono era tranquilo, pero sus brazos se tensaron ligeramente a su alrededor. El sudor frío comenzó a gotear por las sienes de Bell. Freya-sama, ¿es realmente necesario ser tan específico? Creo que está perfectamente bien hacer esa distinción, intervino Loki con una sonrisa burlona. Oh no. Freya acababa de preparar el escenario para un campo de batalla, y Loki-sama inmediatamente saltó a la refriega con un estruendo. Oh, no. Ahora realmente se ha convertido en un campo de batalla. Capítulo 558. Bell, ¿puedo pedirte un favor? La rivalidad entre las dos diosas no era nada inusual. Después de todo, Horario no tenía escasez de ellas. Loki y Freya se encontraban en la cima de la jerarquía divina de la ciudad. No importa cuán cercanos pudieran estar en privado, un poco de competencia era inevitable. A menudo chocaban debido a diferencias de opinión. Aún así, por intensos que hubieran sido sus argumentos antes, nunca se habían intensificado hasta el punto de iniciar un campo de batalla. Pero ahora, por un hombre, las dos diosas parecían listas para la guerra. Maldita sea. ¿Soy una especie de incubo? Ni siquiera tengo una habilidad como esa en mi conjunto de habilidades, ni siquiera he terminado de coleccionar los pecados capitales de la lujuria, ¿cómo me convertí de repente en un sucubo humanoide? Intercalado entre las dos diosas, el desafortunado campanero temblaba como un animal asustado, demasiado asustado para siquiera levantar la cabeza. No te hagas el muerto en este momento. Exactamente, Bell. Este es el momento perfecto para que Loki se dé cuenta de su lugar. Mientras las dos diosas se turnaban para presionarlo, el sudor frío comenzó a brotar de la frente de Bell. Dioses, realmente no esperaba que manejar el drama de las diosas fuera tan difícil. Mirando hacia atrás, tal vez la razón por la que Hestia y Hefesto no habían tenido grandes conflictos frente a él era simplemente porque se llevaban mejor. Esta pregunta, realmente no sé cómo responderlo. Con cero experiencia en navegar por este tipo de zona de guerra romántica, Bell no tenía idea de qué decir. Solo habla con valentía. Sí, no te contengas. Si Loki se enoja, te protegeré. ¿Ah? Tú eres quien debe calmarse, aireado enamorado. No dejes que tus patas de gallo se vean por echar humo demasiado fuerte. Loki, no actúes tan infantil cuando estás enojado, tu figura llora en protesta. Aunque sus voces permanecían bastante compuestas, sus palabras se habían convertido en golpes agudos. Bell estaba al límite. Si no decía algo pronto, esta situación podría salirse completamente de control. Freya-sama, Loki-sama, ambos vinieron aquí solo para ver el programa, ¿verdad? Las dos diosas intercambiaron miradas y, con clara renuencia, contuvieron la rabia que casi se había desbordado. Uf. Al ver que los dos finalmente dejaron de discutir, Bell dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Pero en ese momento de calma, no notó el débil parpadeo divino en sus ojos. Por supuesto, incluso si lo hubiera hecho, probablemente habría asumido que las diosas estaban realmente a punto de chocar. Cuando, de hecho, sus emociones eran mucho más serenas de lo que se daba cuenta, incluso se divirtieron un poco. Ah. Él realmente pensó que íbamos a pelear. Eso es porque nunca lo había visto antes. Hestia y Hefesto nunca discutirían frente a él, así que no tiene idea de cómo manejar esto.
Freya había dado en el clavo en la cabeza. Además, este niño ya posee autoridad. Él podría ser capaz de sentir nuestro poder divino, pero todavía no entiende lo que realmente significa. Al final, en realidad no fue su culpa. Bell no era estúpido, pero no había tenido en cuenta que, incluso cuando estaban en lados opuestos, estas dos diosas nunca caerían realmente, especialmente Freya y Loki. Como las dos diosas que estaban en la cima de horario, se entendían mejor que nadie. Por lo tanto, estas dos diosas también pasaron un tiempo considerable juntas detrás de escena. De lo contrario, Freya no invitaría con frecuencia a Loki a tomar el té. Y Loki a menudo tomaba prestadas las cosas de Freya para jugar, nunca devolviéndolas. Su relación no fue nada mala. De hecho, entre los dioses, solo superaban a Hestia y Hefesto en términos de cercanía. Aquellos que desconocen su vínculo nunca podrían imaginar su profundidad. Así que esta vez, Bell había juzgado mal la situación. Eso es muy posible. El poder divino y el poder mágico eran fuerzas completamente diferentes. Los niños de los reinos inferiores normalmente no podían sentir el poder divino. Pero en el caso de Bell, Loki realmente creía que podía manejarlo. Él puede ejercer libremente el poder de la autoridad divina. Aunque actualmente lo canaliza como poder mágico, esto no le impide desarrollar gradualmente una afinidad que le permite percibir la presencia del poder divino. Los niños ordinarios de los reinos inferiores carecían de esta adaptabilidad. Solo aquellos que interactuaban frecuentemente con la autoridad la desarrollaban. Pero dado que la autoridad no era accesible para los niños Genkai, en teoría, nunca deberían poseer tal adaptabilidad. Bell fue realmente una excepción. Volviendo su mirada a la mesa de juego, la situación había dado un giro drásticamente desfavorable, especialmente para Ryu y Sir. La habilidad pura por sí sola no puede superar una disparidad numérica tan masiva. Bell pudo ver claramente que ninguna de las partes estaba haciendo trampa. Sin embargo, cuando todos los jugadores de la misma mesa, excepto él mismo, participaban en una apuesta coordinada dirigida a una persona, esto iba mucho más allá de un simple concurso de habilidades. No es difícil descubrir su truco. Freya era muy consciente de los trucos que los niños Genkai podían hacer. Este era un lugar de reunión para la industria gris, un centro para miembros grises. Tales tácticas eran simplemente lo básico. Pero si esto continúa, una pelea real es inevitable. Frenó, Freya-sama, una pelea es inevitable pase lo que pase. Esos dos niveles 3 que saltaron al nivel 4 están cortejando a la muerte justo enfrente de ellos. Si siguen presionando a la gente así, este lugar se convertirá en un campo de batalla en un instante. Si eso sucede, esos niños estarán en peligro. La mirada de Freya cayó sobre esas pobres chicas. A diferencia de sus propios hijos, no había garantía de que las vidas de esos niños comunes, engañados al abismo, estuvieran a salvo. El nivel 4 no perdería contra dos niveles 3, pero los niños comunes presentes estarían en problemas. Entonces Freya miró a Bell con expresión suplicante. Bell, ¿podría molestarte con algo? Lo entiendo. No fue exactamente una molestia, pero Bell sintió que esto estaba completamente al revés de su deseo inicial de ver el programa. La situación era bastante problemática. Ante un partido tan inescrupuloso, la derrota parecía inevitable. Pero tengo poca afición por el juego. Podría jugar un poco rudo. A mí tampoco me importan estas cosas. Un escalofrío se deslizó en la voz de Freya. Albergar pensamientos tan impuros hacia sus hijos merecía un castigo divino, sin importar cómo lo miraras.